En el invierno de 1986, la provincia de Cáceres se encontraba en una situación económica y social que reflejaba las tensiones propias de una región del interior peninsular, que experimentaba de manera desigual los efectos de la modernización económica que el gobierno socialista intentaba impulsar en el conjunto del país. La provincia, con su geografía de dehesas, de sierras y de valles, donde la agricultura y la ganadería extensivas constituían la base de la economía rural, mantenía estructuras sociales y económicas que en muchos aspectos continuaban respondiendo a lógicas heredadas de décadas anteriores. La capital provincial, que concentraba las funciones administrativas, judiciales y de servicios para el conjunto del territorio, presentaba el contraste habitual entre un centro urbano que participaba de las transformaciones de la España democrática y un entorno rural donde los cambios se percibían con mayor lentitud y donde las formas tradicionales de organización de la vida económica y social conservaban una vigencia considerable. El contexto político del país en aquel año estaba marcado por la consolidación del sistema democrático después de una década de transformaciones que habían modificado radicalmente el marco institucional español. El gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que había obtenido una segunda mayoría absoluta en las elecciones de 1986, continuaba impulsando reformas en múltiples ámbitos, desde la modernización del sistema judicial hasta la reorganización de las Fuerzas Armadas, pasando por la preparación del país para su integración plena en las estructuras europeas, que se materializaría en los años siguientes. Sin embargo, en provincias como Cáceres, donde la actividad económica dependía fundamentalmente de sectores tradicionales, y donde las tasas de emigración hacia otras regiones españolas o hacia el extranjero continuaban siendo significativas, los efectos de aquellas políticas de modernización se percibían de manera mucho más tenue que en las zonas urbanas o industriales del país. El sistema judicial español de mediados de los años 80 funcionaba con estructuras y procedimientos que habían sido heredados en gran medida del período anterior a la transición democrática, aunque se habían producido ya algunas reformas orientadas a adaptar el funcionamiento de los juzgados a las exigencias del nuevo marco constitucional. Los juzgados de primera instancia en las capitales provinciales como Cáceres gestionaban tanto asuntos civiles como asuntos penales, y su actividad incluía desde procedimientos de gran complejidad jurídica hasta trámites rutinarios de naturaleza administrativa. Los medios materiales y humanos de que disponían estos juzgados eran frecuentemente limitados, con plantillas de funcionarios que debían gestionar volúmenes de trabajo considerables y con instalaciones físicas que en muchos casos reflejaban las limitaciones presupuestarias de la administración de justicia de aquella época. Entre los múltiples procedimientos que se tramitaban en el juzgado de primera instancia, número 2 de Cáceres, durante el año 1985, se encontraba un caso que había comenzado de manera relativamente ordinaria, pero que habría de derivar en consecuencias que excederían ampliamente el ámbito estrictamente jurídico del litigio original. Se trataba de un procedimiento civil relacionado con una disputa sobre la propiedad de unas tierras situadas en el término municipal de un pueblo de la provincia. El origen del conflicto se remontaba a la muerte de un propietario agrario que había dejado un testamento cuya interpretación generaba desacuerdos entre sus herederos sobre cómo debían distribuirse las tierras
que constituían el grueso de su patrimonio. Las partes enfrentadas en aquel procedimiento eran dos primos hermanos, a ambos hijos de hermanos del fallecido, que reclamaban derechos sobre las mismas parcelas, basándose en interpretaciones diferentes de las disposiciones testamentarias. Uno de los primos, que residía en el pueblo donde estaban situadas las tierras, y que había trabajado durante años en la explotación de aquellas propiedades junto con el tío fallecido, consideraba que el testamento le otorgaba derechos preeminentes sobre aquellas parcelas, dado que habían sido objeto de un acuerdo verbal, mediante el cual el tío le había prometido que serían suyas en reconocimiento de su trabajo. El otro primo, que había emigrado años atrás a Madrid, donde había desarrollado una actividad profesional como empleado en el sector de servicios, y consideraba que el testamento establecía una distribución igualitaria entre todos los herederos y que cualquier acuerdo verbal que su primo alegaba no podía prevalecer sobre las disposiciones escritas del documento testamentario. El procedimiento judicial se había iniciado cuando el primo residente en el pueblo había intentado tomar posesión de las tierras, basándose en su interpretación del testamento, y el primo residente en Madrid había presentado una demanda solicitando que el juzgado determinara cuál era la interpretación correcta de las disposiciones testamentarias y ordenara la distribución de las tierras conforme a aquella interpretación. El juez que conocía del asunto había admitido a trámite la demanda y había iniciado el procedimiento ordinario que la legislación procesal civil de la época establecía para este tipo de disputas. A ambas partes habían contratado abogados que presentaron sus respectivos escritos de alegaciones, aportaron la documentación que consideraban relevante para fundamentar sus posiciones y propusieron las pruebas que estimaban necesarias para que el tribunal pudiera resolver el litigio de manera fundada. El procedimiento se desarrolló durante varios meses con la lentitud característica de los procesos civiles de aquella época. Se celebraron vistas en las que los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos. Se practicaron las pruebas propuestas, incluyendo el interrogatorio de testigos que habían tenido conocimiento de las relaciones entre el fallecido y sus sobrinos, y el examen pericial de la documentación testamentaria y de los registros de propiedad correspondientes. Durante todo este período, las relaciones entre los dos primos, que ya estaban tensas antes del inicio del procedimiento, se fueron deteriorando de manera progresiva. Cada vista, cada escrito presentado por la parte contraria, cada testimonio que parecía favorecer la posición del otro, se convertía en fuente de frustración adicional y de resentimiento acumulado. El primo que residía en el pueblo y que había trabajado las tierras durante años, experimentaba el procedimiento judicial como una afrenta personal que cuestionaba no sólo sus derechos sobre las propiedades, sino también el valor del trabajo que había dedicado a la explotación agraria durante décadas. Desde su perspectiva, las tierras le correspondían por derecho natural, dado que él había sido quien las había trabajado, mientras su primo estaba en Madrid, viviendo una vida cómoda, alejada del sacrificio que implicaba la agricultura. El hecho de que el sistema judicial no reconociera automáticamente esta lógica le generaba una sensación creciente de injusticia que el procedimiento no hacía sino intensificar. Los costes económicos del litigio, que incluían tanto los honorarios de su abogado como los desplazamientos a Cáceres para asistir a las vistas, representaban una carga financiera considerable para alguien cuyos ingresos
procedían exclusivamente de una explotación agraria de tamaño modesto. El primo que residía en Madrid y que había iniciado el procedimiento experimentaba también un desgaste considerable, aunque de naturaleza algo diferente. Para él, el litigio representaba la defensa de sus derechos legítimos frente a lo que consideraba un intento de su primo de apropiarse de bienes que correspondían a toda la familia. El hecho de que el procedimiento se prolongara durante meses le generaba frustración por la lentitud del sistema judicial y por los costes que debía asumir. Las visitas a Cáceres para las vistas judiciales le obligaban a solicitar permisos en su trabajo y a realizar gastos de desplazamiento y alojamiento, que sumaban cantidades que para sus ingresos de empleado representaban un esfuerzo significativo. La sentencia que el juzgado dictó después de haber completado la tramitación del procedimiento estableció una interpretación del testamento que favorecía parcialmente a cada una de las partes, pero que no satisfacía completamente a ninguna de ellas. El tribunal consideró que el testamento establecía una distribución de las tierras que otorgaba al primo residente en el pueblo una proporción mayor que al primo residente en Madrid, o en reconocimiento del trabajo que aquél había dedicado a la explotación, pero que no le otorgaba la totalidad de las tierras como él había reclamado. Esta resolución salomónica, que respondía al intento del juez de encontrar un equilibrio entre las pretensiones de ambas partes, basándose en su interpretación de las disposiciones testamentarias y de las pruebas practicadas, tuvo como efecto práctico que ambas partes se sintieran perjudicadas. El primo residente en el pueblo consideró que la sentencia era injusta porque no le reconocía la totalidad de los derechos que consideraba que le correspondían y porque le obligaba a ceder parte de las tierras que había trabajado durante años a un primo que no había contribuido en nada a su explotación. O el primo residente en Madrid consideró que la sentencia era injusta porque le otorgaba una proporción menor de las tierras de la que consideraba que le correspondía, conforme a una interpretación literal del testamento. Ambas partes consultaron con sus respectivos abogados sobre la posibilidad de recurrir la sentencia, y ambas finalmente decidieron interponer recursos de apelación ante la audiencia provincial. El proceso de apelación añadió varios meses adicionales al procedimiento y generó costes económicos y emocionales adicionales para ambas partes. Los recursos fueron admitidos a trámite y se celebraron las correspondientes vistas ante la audiencia provincial, donde los abogados de ambas partes presentaron de nuevo sus argumentos y donde el tribunal tuvo que evaluar si la interpretación que el juzgado de primera instancia había realizado del testamento era correcta o si debía ser modificada. La sentencia de la audiencia provincial, dictada varios meses después de la celebración de las vistas, confirmó en sus aspectos esenciales la resolución del juzgado de primera instancia, introduciendo solo algunas modificaciones menores en los términos de la distribución de las tierras que no alteraban sustancialmente el resultado final. Esta confirmación en apelación convertía la resolución en firme desde el punto de vista judicial, lo que significaba que las partes debían proceder a ejecutar la sentencia mediante la división efectiva de las tierras conforme a los términos que el tribunal había establecido. Para el primo residente en el pueblo, esta firmeza de la resolución representaba la consolidación de lo que percibía como una injusticia institucionalizada. Durante los meses que había durado el procedimiento en primera instancia y en apelación, había ido construyendo una narrativa
en la que el sistema judicial se había convertido en instrumento de su primo para arrebatarle lo que legítimamente le correspondía. Esta narrativa se alimentaba de cada resolución desfavorable, de cada vista en la que sentía que sus argumentos no eran escuchados adecuadamente, de cada coste económico que debía asumir, sin tener los recursos para afrontarlo cómodamente. El proceso de ejecución de la sentencia, que requería determinar con precisión qué parcelas específicas correspondían a cada parte conforme a la distribución que el tribunal había establecido, generó nuevas fricciones entre los primos. Se designó un perito que debía realizar el deslinde físico de las tierras, y este proceso reveló que algunas de las parcelas no podían ser divididas de manera que resultara operativa para la explotación agraria sin generar fragmentaciones que reducirían su valor. Se plantearon entonces cuestiones sobre cómo resolver estas dificultades prácticas, cuestiones que requerían nuevas actuaciones judiciales, que prolongaban aún más el conflicto y que añadían nuevos elementos de tensión. Fue en este contexto de acumulación de frustraciones, de desgaste económico y emocional, y de percepción de injusticia irreversible, cuando se produjeron los hechos que habrían de transformar un litigio civil ordinario en un caso criminal de consecuencias trágicas. Los acontecimientos tuvieron lugar el sábado 11 de enero de 1986, en el pueblo donde residía el primo que había trabajado las tierras durante años. Aquel sábado, el primo residente en Madrid se había desplazado al pueblo para encontrarse con el perito designado por el juzgado y con su propio primo, con el objetivo de intentar acordar los términos específicos del deslinde de las tierras que la sentencia había ordenado. El encuentro se había coordinado mediante comunicaciones entre los abogados de ambas partes, aunque con recelos por ambos lados sobre si sería posible alcanzar algún tipo de acuerdo que evitara prolongar aún más el conflicto. La reunión tuvo lugar en la casa del primo residente en el pueblo durante la tarde del sábado. Además de los dos primos, estaban presentes el perito designado por el juzgado y los dos abogados. Las conversaciones se desarrollaron con tensión creciente a medida que se evidenciaba que las posiciones de ambas partes continuaban siendo irreconciliables en aspectos fundamentales del deslinde. El primo residente en el pueblo manifestaba con intensidad emocional creciente su percepción de que todo el proceso judicial había sido injusto y que las propuestas que se estaban discutiendo le perjudicaban de manera inaceptable. El primo residente en Madrid respondía señalando que él solo estaba reclamando lo que la sentencia firme le había reconocido y que no estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. En algún momento de aquella tarde, las tensiones acumuladas durante más de un año de litigio encontraron una expresión que excedió completamente el ámbito de la disputa civil. Los detalles exactos de lo que ocurrió solo pudieron ser reconstruidos posteriormente, mediante los testimonios de los supervivientes y mediante el análisis forense de la escena. Sin proporcionar descripciones que excedan lo necesario para la comprensión del caso, puede señalarse que el primo residente en Madrid falleció en el interior de la vivienda como consecuencia de agresiones físicas graves. El perito que había estado presente resultó también lesionado de gravedad al intentar intervenir. Los abogados de ambas partes, que habían presenciado el inicio de la confrontación, lograron salir de la vivienda y alertar a las autoridades. La Guardia Civil del puesto correspondiente al municipio se desplazó de manera inmediata al recibir el aviso de los abogados.
Los agentes encontraron en la vivienda al primo residente en el pueblo en un estado de agitación considerable y procedieron a su detención. El primo residente en Madrid fue atendido por los servicios médicos, pero había fallecido antes de su llegada. El perito fue trasladado al hospital, donde fue atendido de sus lesiones. Los dos abogados prestaron declaración inmediata sobre lo que habían presenciado. Declaraciones que establecían de manera inequívoca la responsabilidad del primo residente en el pueblo en las agresiones que habían causado la muerte del otro. La investigación criminal que se inició fue relativamente directa en términos de establecer la autoría de los hechos, dado que los testimonios de los abogados y del perito eran concluyentes sobre este aspecto. Sin embargo, el caso planteaba cuestiones de considerable complejidad sobre los móviles de los hechos y sobre las circunstancias que debían ser tenidas en cuenta para su calificación jurídica. El vínculo directo entre el procedimiento judicial civil, que se había prolongado durante más de un año, y los hechos que habían tenido lugar en aquella tarde de enero, era evidente para todos los que conocían el caso. Aunque la traducción de este vínculo, en términos jurídicos, que fueran relevantes para el proceso penal, requería un análisis cuidadoso. El juez de instrucción, que se hizo cargo del caso, ordenó la incautación de toda la documentación del procedimiento civil que había enfrentado a los dos primos. Los expedientes del juzgado de primera instancia y de la audiencia provincial fueron examinados con detalle para reconstruir la trayectoria del conflicto, las resoluciones que se habían dictado y el contexto de tensión creciente que había caracterizado las relaciones entre las partes durante los meses del litigio. Se tomaron declaraciones a todas las personas que habían intervenido en el procedimiento civil, incluyendo al juez que había dictado la sentencia de primera instancia, a los magistrados de la audiencia que habían resuelto la apelación, y a otras personas que habían tenido conocimiento del desarrollo del conflicto. El acusado fue sometido a evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental en el momento de los hechos y su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. Los informes psiquiátricos describían a una persona que había experimentado un proceso de deterioro emocional progresivo como consecuencia del litigio, que había desarrollado una percepción obsesiva de injusticia y que en el momento de los hechos se encontraba en un estado de alteración considerable. Sin embargo, los peritos no identificaban ninguna patología mental que pudiera considerarse eximente de responsabilidad criminal, concluyendo que el acusado había conservado la capacidad de comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos. El procesamiento del acusado y la posterior celebración del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Cáceres se produjeron durante el año 1987. El proceso fue seguido con atención, tanto en la capital provincial como en las comarcas rurales, y dado que el caso planteaba cuestiones que resonaban con las experiencias de muchas familias que habían atravesado o estaban atravesando litigios civiles por cuestiones de herencias o de propiedades. La sala del tribunal acogió durante las sesiones al acusado, a su abogado defensor, a los fiscales, a los testigos que habían presenciado los hechos, a los peritos que habían participado en la investigación, y a familiares tanto del acusado como de la víctima. La acusación construyó su caso alrededor de la demostración de que el acusado había cometido un homicidio doloso, argumentando que había actuado con intención de causar la muerte de su primo y que lo había hecho en un contexto
que no permitía la aplicación de atenuantes significativas. Se presentaron los testimonios de los abogados y del perito que habían presenciado los hechos, o se analizaron los informes forenses sobre las causas de la muerte y sobre las características de las agresiones. Se examinó la documentación del procedimiento civil para establecer el contexto del conflicto, aunque la acusación argumentaba que por grave que hubiera sido el desgaste emocional del acusado, esto no justificaba ni excusaba el recurso a la violencia. La defensa desarrolló una estrategia que reconocía la responsabilidad material del acusado en la muerte de su primo, pero que argumentaba la existencia de circunstancias atenuantes muy cualificadas, derivadas del estado emocional en que se encontraba, como consecuencia del procedimiento judicial. Se presentó la documentación completa del litigio civil para demostrar la duración del conflicto, los costes que había implicado, las resoluciones judiciales que el acusado había percibido como injustas, y el proceso de deterioro emocional que todo esto había generado. Se argumentó que en el momento de los hechos, el acusado se encontraba en un estado de ofuscación, resultado de la acumulación de tensiones durante más de un año, y que este estado debía ser considerado como circunstancia que reducía significativamente su responsabilidad. Los peritos psiquiátricos que declararon durante el juicio fueron interrogados extensamente por ambas partes sobre el estado mental del acusado y sobre las relaciones entre el litigio civil y su deterioro emocional. Los magistrados del tribunal formularon también sus propias preguntas orientadas a clarificar en qué medida el contexto del conflicto judicial debía ser considerado relevante para la calificación de los hechos y para la determinación de la pena. El debate jurídico sobre si el desgaste generado por un procedimiento judicial podía constituir una circunstancia atenuante y en qué medida fue uno de los aspectos más complejos del proceso. La sentencia que finalmente se dictó condenó al acusado por un delito de homicidio, aplicando una atenuante muy cualificada derivada del estado de ofuscación en que se encontraba en el momento de los hechos. El tribunal consideró que aunque el acusado había actuado con intención de causar la muerte de su primo, el contexto de deterioro emocional generado por el prolongado litigio civil constituía una circunstancia que debía ser tenida en cuenta para la determinación de la pena. La pena impuesta fue inferior a la que habría correspondido sin la aplicación de aquella atenuante, aunque continuaba siendo de varios años de privación de libertad. La sentencia fue recurrida por ambas partes, generando un proceso de apelación que confirmó la resolución en sus aspectos esenciales. Las consecuencias del caso se extendieron mucho más allá de las personas directamente implicadas. En el pueblo donde habían vivido ambos primos, la tragedia generó una conmoción profunda y una reflexión sobre cómo los conflictos por la tierra y por las herencias podían derivar en consecuencias irreversibles. La familia extensa que había sido el origen del litigio quedó profundamente dividida, con algunos miembros apoyando al acusado y considerando que había sido víctima de una injusticia que le había llevado a actuar de manera desesperada, y con otros miembros considerando que nada justificaba lo que había hecho. El procedimiento civil, que había sido el origen de todo el conflicto, quedó sin efecto práctico, dado que las tierras disputadas pasaron a ser heredadas por otros familiares una vez que uno de los litigantes había fallecido y el otro había sido condenado. En el ámbito de la comunidad jurídica de Cáceres y de otras provincias donde el caso fue conocido,
se generó un debate sobre las responsabilidades del sistema judicial ante situaciones en que los procedimientos civiles generaban tensiones emocionales de intensidad considerable. Algunos profesionales señalaban la necesidad de desarrollar mecanismos de mediación que permitieran resolver este tipo de conflictos familiares sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales que por su naturaleza adversarial tendían a exacerbar las tensiones. Otros profesionales defendían que el sistema judicial no podía responsabilizarse de las reacciones emocionales de las partes ante resoluciones que se adoptaban conforme a derecho, y que cualquier intento de modular las decisiones judiciales en función de consideraciones sobre el impacto emocional que pudieran generar comprometería la independencia y la objetividad que debían caracterizar la función judicial. El caso generó también reflexiones sobre los costes humanos de los litigios prolongados y sobre las limitaciones del derecho como instrumento para la resolución de conflictos que tienen raíces profundas en las relaciones familiares y en las percepciones de justicia que no siempre coinciden con las que el sistema legal puede proporcionar. El hecho de que un procedimiento civil ordinario sobre una disputa patrimonial hubiera derivado en una tragedia criminal evidenciaba que la distinción entre conflictos civiles y conflictos que podían generar violencia no era siempre clara, y que existían situaciones en las que la acumulación de tensiones en el contexto de un litigio podía alcanzar niveles que excedían la capacidad de las personas para gestionarlas de manera racional. Los archivos del caso, y que incluían tanto la voluminosa documentación del procedimiento civil como los expedientes de la investigación criminal y del proceso penal, constituían un registro extraordinariamente detallado de cómo un conflicto que había comenzado como una disputa jurídica ordinaria había escalado hasta convertirse en una tragedia que había destruido vidas y había fragmentado una familia. Para quienes examinaran aquella documentación años después, el caso permanecía como testimonio de que los procedimientos judiciales, por más que se desarrollen conforme a las reglas establecidas, y por más que las resoluciones se adopten mediante la aplicación objetiva del derecho, no operan en un vacío emocional, sino en contextos humanos donde las percepciones de justicia y de injusticia pueden generar reacciones que escapan completamente a la lógica institucional que rige el funcionamiento de los tribunales.